te voy a relevar de la configuración de un establecimiento permanente a ti, extranjero, en la medida de que respetes los precios de mercado. Pero como no había una situación puntual de México en ese momento, y todavía ni la hay, pues te voy a explicar por qué, se estableció el régimen de Safe Harbor. ¿Qué quiere decir? Es una medida de emergencia, es una medida de transitoria, que dice, Safe Harbor quiere decir buen puerto. ¿Sí? Es una medida transitoria en el cual, oye, pues mira, tú, como no me pagas, no reportas una utilidad en México, voy a hacer, desde el punto de vista económico, que por lo menos me pagues un 5% del valor de tus activos, de los valores de los activos que tiene el residente en el extranjero en México. Eso se llama Safe Harbor, es una medida de emergencia. Entonces, por lo menos tienes 5% sobre los activos, ¿sí? Que esa va a ser tu utilidad, y sobre de esa me vas a pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, las maquiladoras se volvieron contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Y entonces ya empezaron a pagar impuestos. De esta manera se cumplen dos objetivos. Se elimina la posibilidad de un establecimiento permanente porque ya tienes un impacto de precios de mercado, y dos, pues las maquiladoras empiezan a pagar impuestos a partir más o menos de ese periodo, 94, 90 y al final. Y ahorita todavía hay un régimen de excepción, y se continúa básicamente con los mismos parámetros, y adicionalmente ya tienes que tener un estudio de precios de transferencia. Ahora, volviendo a la pregunta, 94 o 97, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Revisar a toda la industria maquiladora, a todas las empresas que conformaban la industria maquiladora. Entonces, literal, se circunscribieron única y exclusivamente al tema maquilador. Nada más. Las demás empresas, las demás industrias, los demás comercios no estaban, no es que no hubieran estado sujetas, sí lo estaban, pero no era, como no había una legislación propiamente hablando, sino hasta 97, entonces de 94, 93 a 97, pues siempre fue maquiladoras. De hecho, hubo una visita por parte de la OCDE. La OCDE, ¿qué pasa? Cuando México asume el compromiso de adherirse, pues también acepta, tiene tanto derechos como tiene obligaciones. Entonces, permite la revisión por parte de la OCDE, este organismo, permite la revisión de la situación fiscal de precios de transferencia en México. Entonces, en ese, creo que fue por ahí del 98, 99 esa revisión, y en esa revisión México pues tenía muchísima cultura de maquiladoras, muchísima, omití por el tema del tiempo, pero omití que todos los casos de maquiladora se solucionaban a través de un documento que se llama resolución anticipada de precios de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Una resolución, ¿sí? Una resolución administrativa en el cual se le va a decir al contribuyente mexicano que conforme a las operaciones cumple con precios de transferencia y por tanto cumple con la ley. Entonces, la OCDE revisó esa situación de México y en ese sentido México en esa parte salió bien librada. En otras partes no, pero en esa parte sí salió bien librada. Básicamente, entonces por eso, desde mi punto de vista, pues no se tenía experiencia sino hasta después de 99 ya en auditoría. Y ya en 97, ya cuando empezó el régimen de precios para todos los contribuyentes, entonces sí, yo ya empiezo a revisar 99-2000, el ejercicio de 97. Correcto, esa curva de aprendizaje muy bien descrita. Gracias, Arturo. Hace ratito, antes de esta pregunta que te hice, nos platicabas de los casos de las auditorías en México y nos hacías ver que hay tres aspectos en los cuales se debe de concentrar todo estudio: activos, funciones y riesgos, pero que precisamente por no caer en ese estudio global se iba a hacer operación por operación. ¿Cómo hacen las autoridades mexicanas, concretamente la autoridad fiscal, para hacer sus auditorías en ese sentido? ¿Si llegan a ese detalle? ¿Qué experiencia nos puedes compartir? La experiencia ha sido rica en esa materia a partir, te insisto, más o menos del año 2000 para acá. O sea que ya tenemos más o menos como 12 años de experiencia, ¿no? Con casos a partir de hace 4 años, 5 años, casos con un volumen importante y con casos relevantes. Ahora, las autoridades fiscales, ¿qué hacen? De una mala, creo yo, de una mala interpretación, vinculan el cumplimiento de la materia de precios de transferencia con el cumplimiento de obligaciones inherentes a la materia de pagos al extranjero y de deducción de pagos al extranjero. Entonces,
En un principio las auditorías se tornaban en si cumplías o no con la obligación de llevar un estudio de precios de transferencia. Y ahí me explico. Hay un artículo que antes era el 24 y ahora es el 31, fracción quinta igual, que te dice, tratándose de pagos al extranjero, los pagos solamente serán deducibles cuando el contribuyente presente declaraciones informativas, ¿sí? O cumpla con los artículos, en ese entonces creo que el 58 y ahora es el 86, en materia de pagos al extranjero respecto de informativos. Eso es bien importante. ¿Qué pasaba? Las autoridades fiscales revisan al contribuyente, le pedían el documento, un estudio de precios de transferencia, y el contribuyente a lo mejor no lo tenía. Entonces las autoridades fiscales decían, bueno, si no tienes el documento, te rechazo la deducción de todos los pagos al extranjero. Obviamente una situación bastante, desde mi punto de vista, no apegada a derecho, pero altamente recaudatoria. En la práctica, en virtud de la magnitud que representa el rechazo de deducciones de un contribuyente, pues las autoridades fiscales, los contribuyentes se acercaban a las autoridades fiscales y entonces empieza ya el requisimiento mutuo, es decir, bueno, no voy a ver tan formal la norma de rechazar la deducción, porque incluso las autoridades fiscales pues sabían que pues ese criterio pues era no apegado a derecho. Entonces se acercaba al contribuyente y empezábamos a hablar de precios de transferencia. ¿Qué es esto? Vamos a analizar las funciones, los activos, los riesgos de cada operación, vamos a ir contigo de la mano y por tanto vamos a ajustar la materia, es decir, ajustar el precio o la operación con tu parte relacionada. ¿Para qué? Para provocar una recaudación por parte de México. Y así se han venido resolviendo los problemas. Con una actitud de las autoridades fiscales, desde mi punto de vista, no pega a derecho, pero con un amplio criterio de acercamiento, un amplio ánimo de resolver los problemas antes de juicio. ¿Sí? Ahora, desde luego hay juicios. Ahorita, de mi conocimiento, tenemos 5 o 6 casos en tribunales. Uno, porque no se arribó a una conclusión en cuanto a los ajustes de precios de transferencia, o bien porque la autoridad fiscal, como todos los eventos que se interviene en la autoridad fiscal, pues a lo mejor consideró un criterio que a su punto de vista es legal y a punto de vista del contribuyente no lo es. Entonces por eso existe la contingencia, ¿no? La contingencia y obviamente da parte a lo contencioso. Arturo, en ese sentido, los acuerdos amistosos que las autoridades suelen celebrar, ¿qué tan apegados a derechos son en este proceso que nos describes? A nivel internacional, ¿son aceptados? ¿Es una desviación mexicana? ¿Qué nos puedes aportar? Mira, hay 2 teorías. Yo soy de la primera. La primera, déjame nombrarte las 2 teorías. 1. Cuando tú celebras un tratado de doble tributación, existe un capítulo de acuerdo amistoso. ¿Sí? Ese acuerdo amistoso, ¿qué implica? Es la solución de controversias con los estados que signaron el acuerdo. En este caso, vamos a poner un ejemplo, España-México. Tienes un contribuyente en el cual tiene operaciones vinculadas con 2 residentes, no se pone de acuerdo o están en el ejercicio de facultades de comprobación del residente en México, o bien no lo está, pero simplemente en aras del tratado le toca la puerta al residente en México, la autoridad fiscal mexicana, le dice, oye, mira, yo tengo una contraparte que es residente en España y quiero, ¿sí?, que ambos países, ¿verdad?, revisen mi situación y ambos países se pongan de acuerdo para ver qué dinero dejo en uno y en el otro país. Es un tema recaudatorio, acuérdense. Precios de transferencia es una medida unilateral o bilateral, en este caso, de los estados parte, para llegar a acuerdos y obviamente proteger su recaudación. Ese es el fin de los precios de transferencia. Ahora, esa es una teoría y desde mi punto de vista es legal. ¿Por qué? Porque México, a través del Tratado Internacional, se compromete, conforme a la Convención de Viena, a realizar ese procedimiento amistoso. Hay otros tratadistas o otras personas que dicen, no,
esos acuerdos que realizan los estados, parte, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque es un acuerdo institucional de estados, de gobiernos, en los cuales no tiene la aprobación del Senado mexicano y por tanto es inconstitucional. Recordemos que para la celebración de los tratados internacionales necesitamos cumplir requisitos de forma conforme a la Constitución. Pues primero es evidentemente la celebración del acuerdo internacional, del convenio, del contrato, etcétera, como se le quiera denominar a ese pacto, y la formalización es pues la aprobación del Senado. En este caso, esa segunda teoría implica, oye, como ese acuerdo bilateral, en donde yo me pongo de acuerdo que voy a recaudar, pues no puede estar sancionado por el Senado, pues luego entonces es inconstitucional. Esas son las dos teorías. ¿Cuál compartes? La primera. La primera. Muy bien. Ahora, ya nos adelantabas también un poco de los precedentes que ha habido en materia de precios de transferencia, estos conflictos, ¿verdad?, que deben llegar en todo caso ante los tribunales para que sean dirimidos. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cuáles son los más relevantes o cómo te parece que vayamos abordando este tema? Sí, mira, básicamente no sé cómo andamos de tiempo. Me gustaría abordar, básicamente, creo que dividir la plática a lo mejor en tres temas, uno general y dos precedentes de manera particular. El primer aspecto de manera general es, falta muchísimo en nuestro país en materia de criterios o precedentes en este tema de precios de transferencia. Estamos literalmente en pañales, ¿no? Entonces, sin embargo, este es un tema que desde mi punto de vista va a dar mucho material, mucha literatura y muchos casos, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido en el periodo básicamente de 12 años muchos casos en tribunales? Porque les comentaba anteriormente el aspecto de apertura por parte de la autoridad fiscal y el aspecto también de ánimo de resolver un asunto por parte de los contribuyentes, punto número uno. O punto número dos, recurrir a los acuerdos amistosos, ¿sí? Entonces, por eso no hemos tenido tanto casos en tribunales. No es una materia que a cualquier persona le pueda, no es una materia general, es decir, es una materia excepcional, ¿sí?, en donde se involucran varios profesionales, como lo comenté. Es una materia complicada. Multidisciplinaria. Entonces, el gran reto de los magistrados, el gran reto de los jueces es tener la capacidad de administrar esta materia. ¿Qué quiere decir esto? Tener economistas, tener contadores que lo soporten. ¿Para qué? Para poder entender la materia, ¿sí? Porque uno como abogado puede estar muy sesgado porque a lo mejor necesita de la contaduría. El contador puede estar muy sesgado porque necesita del economista, el que haga las cuentas financieras, el que haga la información de comparables, ¿no? Entonces, es una materia multidisciplinaria. En nuestros tribunales actualmente hay una corriente que dice, oye, en determinadas materias y dada la complejidad que se tiene, pues vamos a auxiliarnos, ¿verdad?, de personas profesionales, de personas expertas. ¿Para qué? Para realmente impartir justicia, ¿no? De nada sirve, y no avanzamos en México, si vemos la coma como punto de partida para declarar la nulidad de un acto administrativo. Eso no nos sirve como país y no nos sirve en el derecho. Lo que nos va a servir es realmente que nos resuelvan asuntos de fondo, ¿no? Entonces, un comentario general es ese. Puede ser también, otro que se me viene a la mente, el que esta materia ya hay dos ramos, como ustedes saben, dos niveles, que es la materia constitucional y la materia de legalidad. Creo que esta materia se va a resolver en la materia de legalidad versus la materia de constitucionalidad. Me explico. Para mí, la materia de precios de transferencia, y así lo han acreditado varias resoluciones de la Corte, la materia es constitucional, ¿sí? Pues partiendo de que la materia es constitucional, la pelea, la contienda va a concretarse en un lado de legalidad. Entonces, en eso hay que trabajar mucho y yo creo que eso ya lo tienen consciente nuestros tribunales, ¿no? ¿Están preparados, Arturo? ¿Tienen este equipo multidisciplinario? Actualmente no, pero déjame decirte que no por eso los magistrados, en concreto el Tribunal Fiscal, está cerrado a tener ese tipo de ayuda, ¿no? Creo que al contrario, yo creo que es una materia que
que necesites ayuda, que los tribunales están abiertos a tenerla y sobre todo están abiertos a escuchar.